Creo que vamos a empezar a ver tema nuevo, ¿no? A ver. Oriéntenme. Ustedes son los más avanzadillos, van a una clase adelantada. Sí, doctor, vamos a empezar con el segundo PDF que me envió. Sí, ¿verdad? Entonces ya no, hoy, ¿y cuándo tenemos clase? El miércoles, la última clase, pues, ¿no? Y ya hasta el examen. A ver. Bueno, déjenme les dar la oportunidad de compartir para que puedan iniciar la clase. Entonces hoy vamos a ver saneamiento del medio. Son temas muy largos y que ustedes ya han tratado. A mí me gustaría que le dieran especial interés en la parte en donde se habla sobre los problemas que tenemos nosotros aquí en la laguna, que viene siendo que la contaminación y el agua, ¿verdad? El agua yo creo es el mayor problema que tenemos en la laguna. Bien, ok. Por favor, pueden comenzar. Buenos días. Bueno, hoy les vamos a hablar de lo que es el saneamiento del medio. Somos del equipo 2 y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el ambiente social, que al relacionar al hombre con su ambiente, este debe tener en cuenta que va a compartir con todos los seres vivos leyes biológicas y al estructurarse los ecosistemas humanos, dinámica e interacción hombre-ambiente debido a elementos socioculturales dominados por él. Por ejemplo, que el hombre al apropiarse de la ciencia y la tecnología va a ser capaz de modificar todo su ambiente a sus necesidades y el hombre va a ser muy maleable y va a lograr sobrevivir en circunstancias adversas por la capacidad para el trabajo y ayuda mutua. Y aquí va a tomar mucha importancia la adaptación de lo que es el individuo al entorno social, ya que pues el ambiente modificado y las relaciones que van a surgir de él van a medir todo el grado de desarrollo que tiene el individuo y de ahí pues el acervo cultural que va a ser lo que va a interrelacionar lo que es el individuo con su ambiente. El hombre en su acción sobre el medio para satisfacer sus necesidades se va a distinguir por su acción intencional y consciente, que es aquel conocimiento acumulado que le va a permitir manipular los procesos naturales, y su acción organizada, que es la acción intencionada de los individuos que van a reunir sus esfuerzos para así manejar los procesos naturales y modificar con un fin predeterminado los elementos del medio y así producir y garantizar su existencia. Bueno, el hombre para poder satisfacer todas sus necesidades va a tener que entrar en una red de procesos, de distintos procesos, en donde van a surgir nuevas necesidades, por lo que van a existir nuevas transformaciones del medio y así el hombre va a poder asegurar su bienestar. Lo que es el conocimiento del hombre sobre los procesos naturales le va a permitir también interferir cada vez más con los ecosistemas y esto va a determinar la posibilidad de actuar sobre ellos en beneficio de su salud y bienestar, pero se va a ver obstaculizado por intereses, creencias, costumbres y valores antagónicos que van a poner resistencia para conservar o producir un ambiente mucho más disfrutable. Y bueno, a pesar de las dificultades, pues la humanidad va a tomar conciencia sobre la importancia de tomar acción sobre el medio con el fin de mejorar la calidad de vida a través de distintos programas que abarquen todas las actividades de y los va a reunir en una sola acción racional que pues va a seguir todos los procesos de la naturaleza y el uso de sus recursos. En cuanto al control del medio, va a involucrar actividades humanas que van a requerir procesos coordinadores para poder lograr una acción unitaria en la programación de ellas. Van a destacar las funciones normativa, política, administrativa, económica y educativa, que van a establecer la dirección y señalan las responsabilidades y facultades por conciliación de intereses y el establecimiento de equilibrios que garantice la creación y aprovechamiento de distintos recursos mediante una acción científica y razonada sobre el medio. Lo que es la programación de las actividades
contemplar lo que es una buena división de estas, el acontecer social y la especialización de distintos organismos sociales van a determinar responsabilidades y actividades específicas que van a impedir que un solo organismo social pues tome toda la responsabilidad de todas las acciones de un solo programa, ya que estos pueden afectar distintos intereses y actividades sociales, por lo que cada organismo social va a atender un objetivo específico. A partir de todos estos objetivos específicos de cada organismo se puede llegar a estructurar las distintas actividades de un programa de control del medio que pues va a requerir de un análisis muy cuidadoso, ya que puede que estos lleguen a rebasar lo que es la capacidad de acción del organismo social, como por ejemplo ocurre con el sector salud, que en su objetivo de control del medio va a descubrir, cuantificar, normar y educar sobre los peligros a la salud que tiene la relación con el ambiente y sus transformaciones. En cuanto a los objetivos de los programas de control, vamos a encontrar la conservación de los recursos, que no es más que nada la satisfacción de las necesidades del ser humano, que va a depender directa e indirectamente de los medios que le brinde pues, el medio ambiente, y que el hombre pues, puede utilizarlos en su forma primitiva o transformarlos para utilizarlos de distinta forma. También tenemos el control de la contaminación, que incluye un cambio perjudicial en las características físicas, químicas, biológicas del aire, tierra y agua que pueden afectar la vida humana, los procesos industriales, condiciones de vida o el acervo cultural que puede malgastar y deteriorar los recursos y las materias primas. También va a aumentar cuando el espacio por persona aumente y las demandas por personas van a crecer. Va a incluir también la escasez de alimentos y recursos disponibles, que va a ir acompañada de contaminación y enfermedad crónica causada por desechos humanos y animales en las sociedades subdesarrolladas, y pues la contaminación por sustancias químicas de origen agroindustrial. Y bueno, el costo de la contaminación más que nada se va a medir en función de la salud humana. También otro objetivo va a ser la preservación de la salud, que va a depender de un conjunto de medidas sobre diversos factores del medio, orientadas a eliminarlo o controlarlo para evitar su acción patógena sobre lo que es el hombre. Y bueno, vamos a definir como higiene del medio al control de factores del medio en que vive el hombre y que pueden ejercer un efecto nocivo en su bienestar físico, social y mental. Se va a referir al hombre en su totalidad, y no solo a la salud física, sino a la mental y al conjunto de relaciones sociales óptimas, así también como al medio en su totalidad, desde la vivienda individual del ser humano hasta la atmósfera entera. Y bueno, los primeros programas de saneamiento más que nada van a ir planteados a prevenir y a combatir aquellas enfermedades transmisibles cuya propagación puedan causar estragos en el ser humano, así como los peligros a los que el medio va a poner la salud y el bienestar del hombre, pues van a estar adquiriendo mucha mayor complejidad, alcance, y van a ser mucho más insidiosos. En aquellos países desarrollados, progresos en los servicios fundamentales de higiene del medio. No, en aquellos países desarrollados van a existir progresos en los servicios fundamentales de higiene del medio, como es vivienda y agua, pero hay mucho por hacer en aquellos sectores urbanos superpoblados y con viviendas insuficientes, pues van a plantear problemas especiales como aquellos relacionados como el ruido, gases del vehículo, accidentes, así como tensiones sociales psíquicas que pueden llegar a llevar a la delincuencia y el crimen. En sectores urbanos, los programas de higiene del medio se van a encontrar limitados por el abastecimiento de agua y evacuación higiénica de desechos líquidos y sólidos, dejando desatendidos a las demás necesidades sanitarias, perjudicando así el desarrollo económico y social. Y en las regiones rurales, los programas se van a ver limitados al abastecimiento de agua inocua y a la evacuación de excretas brutas, y pues aquellas zonas urbanas junto a zonas de miseria va a existir mayor doble problema de la higiene del medio. En cuanto a la salud pública, como la función social de producir salud, el saneamiento del medio va a resultar ser la tarea encargada de actuar sobre el medio físico y biológico para así corregir y evitar aquellos factores capaces de producir y difundir la enfermedad y obstaculizar el bienestar biopsicosocial del hombre. Y bueno, el saneamiento del medio
va a formar parte estructural de lo que es la salud pública y se va a encontrar vinculado pues a las demás actividades de las que va a depender y determina, y va a ser parte del proceso de producir salud, y sus funciones principales van a ser la prevención, van a ser lo que es la prevención y la promoción, perdón. Y bueno, va a constituir una actividad compleja en la que van a participar diversos factores que influyen para determinar su acción sobre el proceso enfermedad. Y bueno, estos van a ser científicos que están relacionados con el conocimiento de la enfermedad y una posibilidad de interferirlo en procedimientos aplicables para actuar sobre los factores del medio y la forma de actuar sobre el medio que va a permitir evitar la enfermedad sin destruir los procesos ecológicos, así como una organización de las actividades sobre el medio y lograr una efectividad de las acciones, y organización y motivación de la población para aceptar, participar y conservar lo que son las obras del saneamiento del medio. En los técnicos van a influyen en el saneamiento del medio lo que es la selección de los procedimientos aplicables en las actividades sobre el medio, existencia de los recursos tecnológicos necesarios para actividades, preparación del personal para la aplicación de los técnicos y el uso de los recursos tecnológicos. Y en los económicos van a influir el costo de los programas del saneamiento, el beneficio para la salud de los programas y el aprovechamiento de las obras del saneamiento. En cuanto a los sociales, influyen los factores demográficos que determinan la cuantía, sitio y el tipo de actividades, y los factores ideológicos que van a ser representados por aquellas creencias y costumbres que van a influir en la demanda, aceptación, uso, aprovechamiento y conservación de las obras. Los factores políticos van a influir las tensiones sociales, diversidad de intereses, el grado de organización y mecanismos de convencimiento y participación. En los factores de derecho influyen en legislación de garantías para el acceso, conservación y el uso apropiado y el cumplimiento de las disposiciones en materia de saneamiento del medio. Y en el grado de educación va a influir el apropiamiento y convencimiento necesario para que la población acepte y use las medidas del saneamiento del medio en el cuidado de su salud. En cuanto al diagnóstico colectivo de salud y saneamiento del medio, pues la realización de actividades de saneamiento del medio debe ser precedida por el conocimiento de aquellos factores ambientales y sociales que favorezcan la presencia de la enfermedad y medidas adecuadas para evitarla. Y va a ser necesaria una investigación intencionada, y de ahí debe tomarse en cuenta todos los factores que ya mencionamos, y se va a hacer un conocimiento integral que nos va a permitir prever posibilidades de acción y el grado de efectividad que se puede llegar a lograr. Continuamos con la administración y saneamiento del medio. Pues la efectividad sanitaria de las acciones aisladas del saneamiento muchas veces no resulta la esperada, y esto es debido a que carece del reforzamiento que va a aportar al momento que están integradas este conjunto de acciones del sistema de salud pública, y es por ello que la creación desordenada de obras y la actividad individual pues no va a ser nada comparable con la actividad organizada, planeada, que todo esto sea de forma sistemática y unitaria, y pues todo esto nos puede favorecer a lograr diversas acciones en el medio, como por ejemplo, ahí tenemos en pantalla que nos puede llevar al control o erradicación de enfermedades, a modificar también la acción de los procesos naturales sobre el hombre, hacer posible un mayor beneficio colectivo, reducir los costos de las obras de saneamiento, garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia del saneamiento del medio, también la formación y capacitación de personal necesario para la ejecución de obras, organizar y coordinar los esfuerzos en materia de saneamiento hacia objetivos, y también lograr mantener informados a la población respecto a todo esto. Y pues todo esto lo vamos a lograr de forma adecuada con el establecimiento del proceso administrativo, que esto pues ya lo hemos visto desde el inicio. Le das a la siguiente, por favor. Hablando del desarrollo social y saneamiento del medio, pues tenemos que todo esto lo tenemos que hacer
de una forma científica y razonada para el control de enfermedades. Sin embargo, pues todo esto va a depender del desarrollo económico y social de las comunidades. Y de las razones de estos rasgos, pues tenemos el grado de preparación de la población, la capacidad económica, la existencia de recursos, la participación y organización, así como también la existencia de una infraestructura aprovechable, el uso de tecnología adecuada y disponible también. Cabe destacar también que la epidemiología nos va a aportar un conjunto de elementos que permite determinar los objetivos del saneamiento del medio. Y esto es a través del estudio de historia natural de la enfermedad, el conocimiento de la magnitud, la frecuencia y distribución de los padecimientos. Y mediante esto es que se pueden identificar lo que son las causas ambientales, las necesidades de la población y por lo tanto también las acciones convenientes del saneamiento para modificar la dinámica de la enfermedad. Le das a la siguiente, por favor. La epidemiología también nos va a aportar elementos de decisión para la elección de los objetivos del saneamiento. El saneamiento del medio pues requiere de la comprensión de los factores que intervienen y pues estos pueden ser tanto extrínsecos como intrínsecos. Hablando de los extrínsecos, pues estos son aquellos que influyen sobre el saneamiento del medio desde otra área de la actividad humana. Estos pues son los factores sociales, ideológicos, políticos y educativos. Y por otro lado, los intrínsecos son aquellos que hay que tener en cuenta para alcanzar los objetivos. Y aquí tenemos lo que son las técnicas, los conocimientos, las herramientas, equipos e instalaciones y el personal necesario. Y ambos factores confluyen en el descubrimiento de las necesidades de salud de la población y de las necesidades para actuar en la población, así como también del aprovechamiento de sus respectivos satisfactores del saneamiento del medio. Le das a la siguiente, por favor. Y pues el saneamiento del medio como parte de la salud pública, debe de ser programado en función de las necesidades de la salud, pero tiene que ajustarse a la realidad en el cual se va a programar. Es por ello que el programa de saneamiento del medio no debe de ser pensado en función de lo que se desea alcanzar. Aquí intervienen también lo que son factores como son los sociales, económicos, educativos, y esto obliga a contestar todo un cuestionario debido a lo que es necesario saber. Por ejemplo, hoy tenemos algunas preguntas, lo cual es, ¿cuál es el beneficio que aporta? Si el costo de la obra se justifica en función del beneficio del tiempo que se va a dar este servicio y de la población servida tanto en el presente como en el futuro, también de la tecnología que se va a emplear y pues si esta no representa una carga adicional para la sociedad, y también el financiamiento pues representa un desequilibrio económico y social de la comunidad. Y por último, si no existe un paralelismo con otras obras que tiendan a resolver el mismo problema. Todo esto va a obligar a la identificación del saneamiento del medio que se hace a partir de estadísticas, las cuales están orientadas a conocer los tipos e incidencia de las enfermedades causadas o influidas por los factores del medio, también por efectos de los factores del medio en la expectativa de vida y el estado general del bienestar físico, mental y social con los factores del medio. Le das a la siguiente, por favor. Hablando de los objetivos del saneamiento del medio, pues tenemos que son 4 y cada uno de ellos señala una fase a alcanzar en las diversas circunstancias en que se encuentra o se puede encontrar una comunidad. Y estos objetivos son dar las condiciones indispensables para la simple supervivencia, lograr un medio salubre, también mediante la prevención y el control de los factores ambientales que favorecen a la enfermedad, mantener un ambiente favorable para la productividad de las actividades humanas,
por medio de un ambiente cómodo. Y por último, tenemos garantizar la comunidad y el disfrute de la vida. Cabe resaltar que el objetivo primordial de la vida pues, es sobrevivir, y el fin último es el disfrute de la vida junto con el goce del ambiente que propicia una larga existencia y la satisfacción de vivir. Le das a la siguiente, por favor. Hablando de las actividades del saneamiento del medio, pues tenemos que las actividades que desempeñan un papel fundamental en el saneamiento, pues se detectan principalmente lo que es la dotación de agua potable a la comunidad, el control de excretas, el control de la fauna transmisora, el control sanitario de los alimentos, el control sanitario de la vivienda, la higiene industrial, el saneamiento de los sitios de reunión, recreo, y por último tenemos el saneamiento de los medios de transporte. Le das a la siguiente. Y hablando del agua, pues tenemos que este es un recurso fundamental para la vida. Como ya sabemos, pues ocupa gran parte del planeta, más o menos unas 4/5 partes, y a pesar de su abundancia, pues resulta difícil su obtención con las características útiles para el uso que le da el hombre día con día, lo cual vamos a ver más adelante en sus características biológicas. La calidad del agua es muy variable, y esta va a depender de las condiciones tanto geográficas, geológicas y climáticas, y debido a su calidad la podemos clasificar como agua potable, sucia y contaminada. Le das a la siguiente, por favor. Hablando del agua sucia, pues esta es agua que tiene alteraciones físicas por la adición de sustancias, lo cual le puede agregar lo que es turbiedad, color, sabor y olor, que si recordamos, pues el agua carece de estas características. Las contaminadas, estas van a contener microorganismos patógenos, y las potables, pues estas van a estar libres de contaminación, y esto se obtiene a base de vigilancia sanitaria. Y pues la contaminación del agua se puede venir de diversas fuentes, tales como son desechos colectivos de la vida diaria, contaminación de origen industrial, y pues también de contaminantes agrícolas. Y por último tenemos que sus fuentes de obtención pueden ser aguas meteóricas, pueden ser aguas superficiales de los mares, ríos y lagos, y también tenemos las aguas subterráneas, las cuales por filtración se encuentran en el subsuelo, y los usos que se le puede dar a este recurso pues son tanto agropecuarios, industriales y también. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a continuar con las enfermedades y trastornos que son producidos y transmitidos por el agua. Vamos a tener que el agua, por sus características físicas y biológicas, pues va a ser capaz de producir diversos trastornos que van desde la siguiente, por favor. Bueno, van desde aspectos químicos del agua, como puede ser que el agua que sea rica en concentraciones de sulfatos de calcio, o un agua que sea selenitiosa. Estas van a tener efecto laxante en el cuerpo. En cuanto se refiere a aguas alcalinas, estas van a tener que beneficiar a los estados anémicos. También en aguas que sean ferruginosas, estas son las que van a provocar lesiones óseas que se pueden dar o se puede apreciar principalmente en las piezas de los dientes. O también se puede presentar cierta toxicidad, como puede ser en aguas que se encuentran aciduladas con CO2, ya que esta tiene una mayor capacidad de arrastrar plomo y cobre, sustancias que son tóxicas para el cuerpo. La siguiente, por favor. También puede haber trastornos que pueden ser de origen parasitario y microbiano. Parasitario, como puede ser una cisticercosis o una amebiasis. Bacterianos, como puede ser, ejemplo, una tifoidea, y virales, como pues puede ser una hepatitis infecciosa. También hay un pequeño grupo destinado a los trastornos que son originados por la falta de higiene, como puede ser algo dermatológico como la sarna.
La siguiente, por favor. Bueno, para estos dos que mencioné vamos a tener lo que es el control sanitario del agua, que va a comprender los siguientes puntos. El primero de ellos pues, es el control epidemiológico, que pues su principal función va a ser que este supone información en cuanto a la incidencia de las enfermedades. Después va a estar el control de la olla hidráulica. También se van a estar realizando constantemente exámenes de tipo físicos, químicos y bacteriológicos. Que pues después de esto va a pasar a la depuración, a la potabilización en plantas de tratamiento y por último por un control de la desinfección final del agua. La siguiente. Bueno, como ya se tiene suficiente evidencia, es muy común que cuando el agua se encuentre contaminada sea más fácil la propagación de una pandemia, pero en caso de que esto se llegue a dar, pues va a haber una serie de pasos en las cuales pues podemos encajarlo o cuadrarlo, por así decirlo. La primera de estas pues es la aparición explosiva con un gran número de contagios. Esta también va a tener una distribución geográfica que puede ser rápida. Esta no presenta distinción, ya sea de sexo, edad o ocupación. También puede presentar casos de infecciones diversas. Y pues en cuanto a los gráficos, va a tener una forma de aguja con su subida y bajada en caso de que se haya encontrado una respuesta o una solución al problema. La siguiente, por favor. Bueno, volviendo un poquito al tratamiento del agua, vamos a tener que su control sanitario va a ser realizado mediante análisis clínicos periódicos de tipo químicos y bacteriológicos, que pues los resultados de estas pruebas son los que van a determinar realmente cuál es la potabilidad de esta agua. Entonces, hablando del objetivo del tratamiento del agua, vamos a tener que pues, el principal objetivo es mejorar la calidad, ya sea física, química y bacteriológica del agua, entregándosela ya apta, inocua y aprovechable a las personas. Sí, sí. Entonces vamos a hablar un poquito del proceso de potabilización, que son estos 6 pasos, en la cual el primero es la aceleración, la aireación, perdón, en la cual se eliminan los gases y el mal olor. El siguiente es la coagulación, en la cual se le añaden sustancias químicas al agua para incrementar el peso molecular de las sustancias que se encuentran en la solución. Creo que esto es conocido como floculación. Después está el proceso de eliminación de algas, el cual se lleva a cabo con el sulfato de cobre. Después un ablandamiento, en el cual se utiliza la cal sodada para eliminar los sulfatos y carbonatos. Y pues por último los dos de filtración y desinfección, que pues lo principalmente utilizado aquí pues es el cloro. La siguiente. Dejando un poquito atrás esos temas, vamos a comenzar con el abastecimiento de agua, en el cual que tenemos que no solo evita el empleo de agua contaminada, sino que pues favorece también a la instalación de sistemas hidráulicos que van a terminar pues, facilitando la evacuación de desechos. Vamos a tener que el agua obtenida por el abastecimiento debe ser obtenida lo más libre de contaminación posible. Va a llevar un proceso de obtención en la cual se inicia con la localización y evaluación de la fuente, después una construcción de una obra de captación, después una obra de almacenamiento, después una instalación de sistema de conducción o distribución y pues por último ya hablaremos del tratamiento del agua. Vamos a tener que estas obras de captación nos van a servir para captar puede ser 3 tipos de aguas, lo que son las aguas atmosféricas, como puede ser un aljibe o presa, las aguas superficiales, como puede ser una presa también, aguas profundas, como puede ser un pozo o una noria. Por ejemplo, en el caso del abastecimiento rural, vamos a tener que, al tratarse de poblaciones que son de escasa densidad y se encuentran, puede ser muy dispersas, la principal fuente de agua van a ser pozos y vertientes. En caso de que estos dos llegasen a faltar, pues se recorre la recolección de agua de lluvia. Entonces, como se duda de la calidad de este tipo de aguas, es mejor recomendar la utilización de este tipo de desinfección del agua, por así decirlo, que en la cual es la ebullición, la desinfección ya sea por tintura de yodo, por hipoclorito de sodio o calcio, y pues por último también se puede llevar a cabo un proceso de filtración para librarse de todos los desechos. Bueno, en cuanto a desechos, hablando propiamente de esto,
Hay que recordar que es considerado un desecho todo aquello que ni se puede o no es fácil aprovechar, lo cual lo convierte en inservible. Este puede ser de tipo sólido, como puede estar presente en basuras, de líquido o gaseoso. La importancia que tienen los desechos para la salud pública es que pues, son el principal origen de enfermedad o pueden estos afectar el medio para que sea adecuado para el desarrollo de cualquier enfermedad. Nuestros desechos, o por así decirlo, el desecho humano, es la excreta humana, que está, pues, al ser colocada en el piso pues, con las características, o unas características particulares, es posible que la excreta humana que se encuentra en el piso se llene de parásitos. La siguiente, por favor. Vamos a continuar con el control de las aguas negras. Vamos a tener que, pues, el alojamiento de las excretas ya mencionadas humanas va a ser principalmente de tipo subterráneo, lo cual nosotros conocemos como alcantarillado, que pues va a converger o va a desembocar a cañerías o acueductos. Es necesario mencionar que pues es de suma importancia que le presten atención a la instalación defectuosa de este tipo de cosas, ya que pues una instalación defectuosa de estas es sin duda un origen de muchos problemas, como puede ser una contaminación de alimentos con aguas negras, con la contaminación de norias, penetración en sistemas de agua potable, o como puede ser la abundancia de gases por descomposición, lo cual pues obviamente no va a despedir un olor bonito. Y en caso de que cualquiera de este sistema de alojamiento de excretas se encuentre defectuosa, pues vamos a tener que va a contar con un costo alto de reparación. En cuanto a las características y composición de las aguas negras, vamos a tener que, pues, en composición, esta va a provenir principalmente de comunidad y pues una pequeña parte de esto también viene de aguas de lluvia, en la cual pues vamos a encontrar agua domiciliaria, residuos comerciales, residuos industriales, percolación, infiltración y lluvia. Los principales componentes que se encuentran en las aguas negras de los tres mencionados son los sólidos y los gases. Bueno, aparte de una de las principales características que tienen las aguas negras es que estas tienen propiedades fertilizantes, ya que tienen un alto contenido en nitrógeno y fosfato. Y pues también tenemos que los propósitos de análisis clínicos que tienen sobre las aguas negras es que pues, propinen información directamente sobre las características y composición y para averiguar en qué etapas de tratamiento se encuentran también las aguas negras. Sí. Bueno, vamos a pasar a estos últimos tres subtemillas, en el cual pues el primero es el tratamiento de aguas residuales, en la cual tenemos que son dos fines principales para esto, en la cual el primero es la remoción de los sólidos y la segunda es la estabilización de la materia orgánica. Para el tratamiento de las aguas residuales, pues vamos a tener, o se puede seguir una serie de pasos, como puede ser el tratamiento previo, en el cual pues se trata de remover los objetos de volumen, en el cual esto se hace mediante rejillas. Y después el tratamiento primario, en el cual se lleva a cabo la separación de sólidos sedimentables en las aguas residuales. Y por último, un tratamiento secundario, en el cual pues ya se trata de la purificación de las aguas negras mediante procesos ya sea biológicos o químicos. Vamos a tener que en zonas en las que no exista una red de alcantarillado público, vamos a tener diversos sistemas sanitarios, entre ellos pues se dividen en dos así más importante, como puede ser la que cuenta con arrastre de agua, como puede ser una letrina, o el que sí cuenta con el arrastre del agua, pero la letrina es la que no cuenta y la que sí cuenta con arrastre de agua es la fosa séptica, que vamos a tener esta un poquito más descrita, que esta es la principalmente utilizada en zonas rurales, en las cuales pues, se encuentra abastecimiento de agua, como acabo de mencionar, que va a constar de los siguientes elementos, como es la trampa de grasa, el tanque séptico, el campo de oxidación y pues el pozo de absorción. Para el mantenimiento de estos vamos a tener que es necesaria una inspección cada 12 meses o cada 6, de 6 a 9 en caso de que sea un baño que sea realmente concurrido,
vamos a tener que estos deben de presentar siempre una ventilación adecuada, ya que la acumulación de gases puede llegar hasta a explosiones. Y vamos a tener que, cuando algún tipo de esos tanques son abandonados, es necesario que este sea cubierto con tierra. Buenos días, pues continuamos en este caso con el control de las basuras. Comenzando pues primeramente por definir pues qué es basura. Con basura nosotros nos referimos al conjunto de elementos heterogénicos que son resultado tanto de los desechos como de los desperdicios de una comunidad. Para esto, pues tener en cuenta que pues su control es una situación de suma importancia, puesto que en el caso de perderlo, pues se vuelve un problema real de salud pública. Para abordar este caso, pues se dice, bueno, algunos autores comentan que la producción de basuras en algunas ciudades muy concurridas puede llegar a ser de hasta 1 kilogramo por persona. ¿Cuál es el problema de esto? El problema, básicamente, es que no solo molesta estéticamente la basura o genera olores desagradables, sino que también representa un cambio en el medio, volviéndolo propicio para la reproducción de agentes patógenos, además de vectores para estos agentes patógenos. Por otro lado, en el caso de la basura, que es producto de las industrias, pues esta tiende a ser una basura frecuentemente tóxica y pues su descomposición como tal en el medio representa un factor de riesgo para la fauna y la flora del propio medio, por lo que la manipulación y la disposición final de todos aquellos desperdicios que forman parte como tal de los desechos, pues es un problema que implica no solo la eliminación, sino también el almacenamiento de estos desechos, su recolección y o su tratamiento. Pásame la siguiente, por favor. Una vez aclarado lo anterior, pues pasamos a clasificar las basuras, teniendo en cuenta que la podemos clasificar de las siguientes maneras. Primeramente, por su composición, en orgánica o inorgánica. En segunda instancia, por su procedencia, en doméstica, industrial, comercial, agropecuaria, de mercados y de la calle. Y por último, en escombros y cenizas. Pásame lo siguiente, por favor. Pasamos ahora sí, pues, al manejo de las basuras propiamente, donde, pues, el manejo va a estar dado por 3 fases. La primera fase, que es la fase de almacenamiento, la cual consta propiamente dicho de el almacenamiento en el sitio donde ésta se produce, llámese vivienda, llámese comercio, llámese industria, en el sitio donde se produzca. Para esto, nosotros deberemos de contar con un sitio específico para concentrar esta basura, y no solo eso, sino también recipientes que sean capaces de contener dicha basura, los cuales deben de reunir las siguientes características. Deben ser impermeables, además de tener una tapa ajustada, ser resistentes a la oxidación, así como también resistentes a la manipulación, y por último deben contar con un tamaño razonable que les permita ser manipulados por una sola persona. Pásame la siguiente, por favor. A continuación tenemos la fase de recolección y confinamiento. En este caso, pues se deberá de contar con un servicio el cual a su vez debe de cumplir con las siguientes características. Este debe estar bien planeado, además de que debe ser constante y eficiente. No debe producir molestias, además de que debe ser económico. Pásame la siguiente, por favor. Por último, tenemos la fase de tratamiento o eliminación, donde veremos como tal, pues lo que es un tiradero y lo que es un relleno sanitario. En el primer caso, el tiradero a cielo abierto, pues se refiere como tal a una zona que generalmente tiende a ubicarse en la periferia de la población, de la ciudad o de la comunidad, donde se concentra, se recolecta y se confina los desechos finales, o sea, la basura. El problema de estos es que, pues, al ser al aire libre, pues despiden un olor fétido, además de que
son zonas que como tal brindan un ambiente propicio para la reproducción de vectores y de patógenos. Por otro lado, tenemos lo que es un relleno sanitario, el cual tiende a ser como una manera mejor elaborada, mejor planeada en cuanto a al tratamiento y pues la eliminación de la basura, puesto que este requiere primeramente de un terreno suficiente, o sea, la comunidad debe disponer de un terreno bastante suficiente, amplio, que permita pues la siguiente situación, puesto que el relleno sanitario consiste básicamente en el depósito de basura de una manera planeada y controlada para su posterior apisonamiento y relleno con tierra. Y se va haciendo esto a manera de capas. Pásame a lo siguiente, por favor. A continuación tenemos dos de los procesos de eliminación, que son la incineración y la reducción. En el primer caso, la incineración consta de un proceso que pues básicamente es quemar a elevadas temperaturas la basura con el fin de reducir su volumen, llegando hasta un volumen de aproximadamente el 10% del original. Y pues en este caso, pues las cenizas y los resultantes que no pueden ser incinerados, pues serán confinados al relleno sanitario. En el caso de la reducción, es básicamente el aprovechamiento de desechos grasos con el fin de reutilizarlos o de emplearlos en la fabricación de jabones, velas y otros productos similares. Pásame a la siguiente, por favor. Ahora continuamos con la vivienda. La vivienda como tal, tiene muchas definiciones. Sin embargo, en este caso, pues vamos a abordar el concepto dado por la OMS o adoptado globalmente de medio residencial, el cual se refiere a aquella estructura que el hombre emplea para cobijarse y además sus dependencias, que incluyen servicios, instalaciones y dispositivos que son necesarios, en este caso, pues para el bienestar social, así como la salud física y mental, tanto del individuo como de su familia. Pásame la siguiente, por favor. En este caso, pues la vivienda, ¿por qué va a ser importante para la salud? Bueno, esto es importante puesto que el individuo, la vivienda influye como tal tanto en la presencia de enfermedades como en el bienestar del propio individuo. En el primer caso, en la presencia de enfermedades, pues es bien sabido que tanto la morbilidad como la mortalidad tienden a ser más altas en viviendas que son insalubres en comparación con aquellas viviendas que son higiénicas. Por otro lado, en cuanto al bienestar humano, también es sabido que la vivienda influye directamente en las relaciones humanas, así como en los estados psicopatológicos, debido a, por ejemplo, situaciones como lo pueden ser defectos de construcción, una mala iluminación, espacios muy pequeños, que pues generalmente derivan en la generación de inconformidad, insatisfacción hacia las personas y un malestar. Por lo tanto, pues es de importancia el apoyo, y no solo el apoyo, sino la implicación de los servicios de sanidad. Y de estos servicios de sanidad se implicarán de la siguiente manera, básicamente mediante la aplicación de programas preventivos, además de la vigilancia epidemiológica. Pásame lo siguiente, por favor. A continuación tenemos los objetivos del saneamiento de la vivienda, en los cuales pues hay ciertas características de la vivienda que, como ya lo hemos visto, pues se relacionan de manera directa con la salud, por lo cual es de importancia la identificación de los objetivos. Estos están dados por la OMS. En este caso, comenzamos con la prevención de muertes prematuras, además de la prevención de enfermedades y lesiones traumáticas, continuando con el aumento de rendimiento vital y el aumento del bienestar. Pásame la siguiente, por favor. Para lograr los objetivos anteriores, se han propuesto los principios fundamentales de salubridad en la vivienda, los cuales podremos dividir en 4 rubros,
Y dentro de estos, a su vez, pues podremos encontrar los siguientes. Les voy a mencionar algunos porque si les menciono todos nos vamos a quedar aquí toda la hora, perdón, pues mucho rato, pero pues ya lo hemos visto, ya lo hemos leído. Es básicamente el primer rubro, se refiere a las necesidades fisiológicas fundamentales, dentro de las cuales podemos incluir, por ejemplo, un medio térmico, con el fin de evitar que el cuerpo sufra una pérdida excesiva de calor, una atmósfera de pureza químicamente razonable, además de luz diurna suficiente, con la finalidad de evitar la reverberación excesiva, luz solar directa, además de que debe de contar también con luz artificial suficiente, entre otros factores. Tenemos el siguiente rubro, que son las necesidades psicológicas fundamentales. En este caso, pues podremos abarcar la posibilidad de un aislamiento individual suficiente, además de la posibilidad de llevar una vida familiar normal y pues la posibilidad de llevar una vida normal de relaciones en el seno de la comunidad. Pásame la siguiente, por favor. Los siguientes dos rubros se refieren a la protección. En el primer caso tenemos la protección contra el contagio, dentro de la cual podremos encontrar, pues como tal, la presencia de agua potable en la vivienda, además de la protección de las instalaciones de suministro de agua. Pues como ya lo comentaba Emery, pues esta es una situación de suma importancia, puesto que puede derivar en reales problemas de salud pública. Y por último, tenemos la protección contra accidentes, dentro de la cual podremos encontrar pues, el control de factores que pueden provocar incendios o favorecer su propagación, además de medios rápidos y eficaces de evacuar la vivienda en el caso de un siniestro. En cuanto a la planeación, veremos que básicamente para planear una futura zona que se pretende que posea o que sea un albergue de viviendas, pues se debe de cumplir con los siguientes puntos. En el caso de que se desee, pues, contar con un medio residencial como tal en condiciones óptimas de salubridad. Primeramente, debe de contar con luz, ventilación y espacios de recreo, además de un abastecimiento de agua en cantidad suficiente. Instalaciones adecuadas para la evacuación de desechos y aguas residuales, así como también un desagüe, protección contra los ruidos y las molestias inútiles, desinfectización, desratización y lucha contra la suciedad, lugares adecuados de distracción y recreo, un reglamento de construcción, así como planes de aprovechamiento del terreno y la ordenación de zonas. Esta situación es de importancia para una situación que vamos a ver más adelante, que es precisamente la evaluación de las viviendas. Pásame a la siguiente, por favor. En este caso, la evaluación de las viviendas y del medio residencial está a cargo de los servicios de salud. Para esto es recomendable seguir las siguientes cláusulas. Básicamente, primeramente se debe delimitar por barridas las zonas residenciales que se pretenden estudiar y realizar la planificación. Además de que posteriormente se debe localizar en cada una de estas barridas aquellos hogares o aquellas viviendas que como tal representan insalubridad o que se encuentran en un estado insalubre, además de que se debe definir en qué grado de insalubridad se encuentran. Por último, pues se debe no solo pues realizar esta evaluación, sino que se debe plantear o formular un plan de acción con la finalidad de atender las necesidades de estas personas, de estas viviendas que se encuentran en estado de insalubridad. Pásame la siguiente, por favor. A continuación tenemos pues las medidas como tal que se utilizan para la corrección de las condiciones de insalubridad. Para esto, pues hemos visto que la conservación del estado de habitabilidad de las viviendas
pues es una situación de importancia, puesto que no solo es la vivienda no solo está relacionada con la salud del individuo, sino que también es un problema que se presenta como tal permanente, por lo cual los servicios de salud deben prestar suma atención a esta situación y deben de estar realizando revisiones periódicas mediante vigilancia. En este caso, pues lo que haremos será dividir en 4 tipos de zonas básicas para la señalización de las medidas a tomar en cada una de estas. En el primer caso, tenemos las zonas cuyo estado es esencialmente satisfactorio. En estas zonas solo se requieren medidas que representen como tal conservación. En el segundo caso, tenemos zonas de decaimiento incipiente o sometidas a efectos adversos. En estas zonas, sobre todo, las medidas serán de reforma y de conservación. En el tercer caso, tenemos las zonas en estado de deterioro que es moderadamente avanzado. En este caso, sobre todo, pues la atención se dirige a la solución general de los problemas que se presentan en cada una de estas viviendas. Y por último, tenemos aquellas zonas donde las viviendas no son utilizables en su estado actual, que es el único caso en el que como tal se procede a derribar las viviendas y la reordenación urbana. Para lo anterior, se contará con programas que generalmente tienden a ser de 3 tipos. Estos son de conservación, de rehabilitación y de reordenación. Además de que se debe estimular el sentido de responsabilidad colectiva de la comunidad con el fin de que pues se vuelva un poquito más fácil de sobrellevar o de llevar, mejor dicho, pues a cabo la aplicación de estos programas. Pásame la siguiente, por favor. Por último, tenemos las viviendas en zonas rurales, donde pues sabemos que la gran mayoría de la población de los países en desarrollo pues está compuesta por este tipo de viviendas, en este tipo de zonas. Básicamente en estas zonas nos referimos a pues aquellas personas que generalmente son campesinos que viven en casas que son construidas por ellos mismos utilizando métodos que son tradicionales y que pues utilizan materias primas que básicamente están disponibles en su entorno y que en ocasiones, no siempre, pero pues suelen no tener ningún costo. Básicamente son materiales de fácil acceso para la construcción de estas viviendas. Por esta situación es que la habitabilidad relativa de estas viviendas de zonas rurales pues es sumamente variable dependiendo de la región en que éstas se encuentren. Para esto pues evaluaremos 3 rubros que son primeramente la estructura como tal de la vivienda, debido a que pues generalmente estas viviendas tienden a ser de una sola habitación, además de que tienden a poseer un alumbrado insuficiente, así como una ventilación insuficiente, y tener además pisos sucios o pisos de tierra que se pueden poner fangosos posteriormente con lluvias o humedad, además de que pues también pueden presentar materiales como tal en su construcción que no solo representan focos de suciedad, sino que también pueden ser inflamables, situación que también se vuelve de riesgo. Por otro lado, en cuanto a los alimentos, pues el método de conservación y de preparación de alimentos suele ser rudimentario, puesto que las cocinas suelen ser lugares cerrados de suma oscuridad, en donde la utilización de combustible se puede volver un verdadero riesgo como tal para las personas. Y por último, en cuanto al agua, esta, pues como lo comentaban anteriormente mis compañeros, tiende a estar en lugares alejados de estas personas y con frecuencia tienden a requerir de realizar pues viajes amplios
con la finalidad de la simple obtención del agua, que además, no conforme con eso, frecuentemente está contaminada, por lo que pues su uso se encuentra, y no solo su uso, sino también su aplicación, se encuentra bastante reducido para estas personas. La obtención del recurso es difícil, por lo que pues se tiende a ser un poquito más conservador. Por ejemplo, con el aseo personal o la higiene. Y por último, pero no menos importante, pues también el hecho de que este tipo de viviendas, con todas las características que hemos mencionado anteriormente, pues representan como tal focos de infección, y no solo focos de infección, sino que también son susceptibles a presentarse como un ambiente propicio para la reproducción de vectores de algunas enfermedades. Pásame la siguiente, por favor. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. Me gusta cómo resumieron esta parte. Es algunos aspectos que acabamos de ver ahorita en relación a esto, pues son difíciles para ustedes, puesto que les falta todavía mucha experiencia. Eso de planear obras lleva mucho tiempo. Ustedes manejaron aspectos científicos, técnicos, económicos y sociales. Si a alguno de ustedes le interesa la política o le interesa ayudar a los demás, que no lo creo, porque normalmente la mentalidad que tenemos los médicos es ayudarnos a nosotros mismos, y se los vuelvo a repetir aunque se oiga feo, pero bueno, ha cambiado la mentalidad. Antes era ayudar a los demás. Bueno, si a alguno de ustedes se interesa sobre esto, deben de tomar siempre en cuenta todos estos aspectos. Si van a construir algo, si van a hacer algo, no sé, van a poner a la gente al lado, deben de tomar siempre los aspectos científicos, pero los deben de estudiar ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para poder hacer una obra social, se necesita una persona que tenga el tiempo para hacerlo y tenga los conocimientos para hacerlo. Y si no, que tenga la capacidad de reunir a personas que sepan. Si él no sabe, a otras que sepan. Y que le robe tiempo a esas personas y que le regalen ese tiempo, que está difícil, porque acuérdense que el tiempo es oro, ¿no? Entonces mucha gente no va a regalar su tiempo para crear un proyecto, pero bueno, hay gentes muy listas que logran convencer a los demás para poder hacer un proyecto, ¿verdad? Y se los digo porque los aspectos científicos son importantes. Y luego los técnicos, ok, los aspectos técnicos, carajo, esos son bien difíciles. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que tomar en cuenta precisamente no nada la parte científica, sino la técnica para poder realizar ese proyecto. Y si ustedes tienen la curiosidad de empezar a estudiar en relación a eso, pues qué bueno. Y si no, tienen que juntar a otras personas para que les apoyen en eso, ¿verdad? Los económicos, otra cosa, ¿no? ¿Cuánto valen las cosas? Cuando ustedes desarrollen un proyecto, tienen que saber exactamente cuánto cuesta un clavo, un tornillo, una tuerca, o sea, todo lo que va a incluir ese proyecto. Imagínense que andar ustedes haciendo cotizaciones de las partes técnicas que ustedes ya previamente hubieron especificado dentro de ese proyecto y que los científicos o las gentes que saben de eso, ¿verdad?, les hayan dicho que deben de utilizar y cómo deben de utilizar. Entonces, después de eso vienen las circunstancias sociales. Uy, si se les hizo difícil las científicas, las técnicas y las económicas, vienen las sociales que son peor. Convencer a las personas de que lo que van a hacer ustedes les va a ayudar, aunque no lo crean, siempre habrá gentes que se opongan a lo que ustedes vayan a hacer. Siempre. Los intereses que se manejan en cualquier obra, híjole, son gigantescos, ¿verdad? Entonces,
es difícil, o sea, meterse en ese tipo de situaciones es difícil, pero posible. No progresan las comunidades. Ustedes vayan a un rancho y lo verán desolado, sin drenaje, sin agua, sin recolección de basura y sin nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen que tomar en cuenta estas cuestiones para hacer expedientes técnicos que puedan ustedes meter al gobierno y que el gobierno los apoye. Entonces, no cualquiera los hace, no cualquiera los hace. Ahora van a decir usted, no, pues es que el gobierno sí tiene muchos departamentos que pudieran apoyar. El problema del gobierno es que en la mayor parte del país, pues esos departamentos son corrompidos, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo. Servicios básicos, pavimentación. Y nosotros vemos baches por todos lados, conflictos en los semáforos o conflictos en cruceros donde no hay semáforo, etcétera. Y dice, pues que no hay un departamento de planeación de tránsito. Pues sí lo hay, en todos lados, en todos los municipios lo hay. Pero pues esa gente lo único que hace es estar trabajando de oquis, ¿verdad? En una ciudad tan grande como la nuestra lo vemos, ¿no? Lo vemos. Si dices tú, cuando encuentras un crucero que dices, toda mi vida he tenido problemas cada vez que paso por este crucero, que no se les ocurre en algún momento hacer una obra para mejorarlo. Pues sí, pero pues no. Pues sí, pero pues no. Se requiere, ¿cómo le diré? Se requiere la participación de la sociedad. Y nos hemos vuelto tan apáticos. Que ya no nos importa. Y qué bueno que estamos tratando ahorita los problemas, porque les dije, los problemas de este tipo, porque les dije, la importancia que tiene el agua para la laguna, el agua potable, ¿sí? ¿Sabían ustedes que ahorita existe un megaproyecto para traer agua potable para Gómez Palacio, para Lerdo, para Torreón? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos tomando agua contaminada. Miren, el agua que nosotros tomamos se saca de pozos profundos. Pero esos pozos profundos son tan profundos que lo que estamos tomando ahorita de agua es la parte de a mero abajo de esos pozos. Y por lo tanto, estamos absorbiendo los minerales o sales pesadas, pues se llaman sales pesadas precisamente porque están en la parte de a mero abajo de los pozos. De esos pozos es lo que, ¿verdad? La solución neoliberal, que siempre son soluciones a conveniencia de los ricos, ¿verdad? Fue decirles, no hay problema, compren agua potable, agua en envase, ¿verdad? Sí, es cierto, ya no podemos tomar el agua de la llave, entonces vamos a comprar la del envase. ¿Por qué? Pues porque eso le conviene a las grandes empresas, ¿no? Pero tiene problemas. Primero el costo, ¿no? Ustedes compran su garrafón de agua, pero se les olvida que muchos de esos plásticos contienen sustancias cancerígenas, ¿sí? Por eso cuando ustedes compran su agüita en una esquina, no llegan y compran una agüita para tomar, ahí está la advertencia, no utilice este envase nuevamente para tomar agua. No lo utilice. ¿Por qué? Pues porque desprende sustancias químicas. Ese envase lo tiene que tirar, lo tiene que desechar. No puede andarlo llenando y a cada rato, y menos metiéndolo al refrigerador. Hay gentes que todavía lo meten al refri. O hay gentes que bueno, ¿a qué les digo? Ese tipo de situaciones no deben de hacerse, ¿verdad? Ok, pero si ustedes toman agua de garrafón, se soluciona su problema. O sea, el arsenicismo que existe en la laguna, que es agua envenenada que estamos nosotros consumiendo, ¿se combate fácilmente? No. ¿Se combate con filtros? Tampoco. Se combate con procesos, ¿sí? Y el único proceso que elimina el arsénico del agua se conoce como ósmosis inversa. ¿Por qué es importante quitar el arsénico del agua? Bueno, es importante porque les provoca insuficiencia renal, que aquí en la laguna hay mucha, y cáncer, que aquí en la laguna hay mucho, ¿sí?
Todos sabemos de eso y decimos, pero tomando agüita de la que compro de garrafón se quita. No. Cuando ustedes se bañan con el agua con arsénico y el arsénico se absorbe por la piel. Cuando ustedes se lavan los dientes, ¿sí? Se absorbe por las mucosas. Es más, cuando ustedes lavan sus trastes, sus platos, según ustedes los están lavando y los están enjuagando bien padre, pero quedan todos embarrados de arsénico. O sea, el arsénico está por todos lados y es casi imposible quitarlo. ¿Por qué digo casi imposible? Bueno, porque si hay una forma de quitarlo y se llama ósmosis inversa. Si ustedes van ahorita y dicen, ya sé, voy a filtrar el agua de mi casa. Pues imagínense, para filtrar el agua de su casa, pues necesitaría una planta gigante, ¿no? Aquí en su casa, del tamaño de un cuarto para filtrar el agua de su casa. Bueno, pero voy a filtrar el agua que tomo o con la que lavo los trastes. Con la que lavo los trastes va a estar difícil, porque vas a usar mucha agua. Pero con la que tomas la puedes filtrar. El problema es que llegas a una ferretería o a esos lugares en donde encuentras plantas purificadoras no aptas para la laguna, para esta región. Son plantas purificadoras que tienen 1, 2, 3, 4 pasos en los cuales no son suficientes para eliminar el arsénico. ¿Sí? Entonces, las plantas purificadoras de 5, 6, 7 pasos, que son las que pueden eliminar el arsénico porque obtienen ese proceso que se conoce como ósmosis inversa, pues son muy caras y difíciles de estar manteniendo. Y sí las pueden comprar, claro, ¿verdad? Aunque la instalación sea difícil. No me lo van a creer, pero ya voy a cumplir 6 meses que compré mi última planta purificadora y ahí la tengo todavía en su caja. Porque debo de reemplazar la que estoy usando, esa ya no me está sirviendo. Y se nota porque luego en la salida de la llave se quedan pegaditas unas cositas así que se llama sarro, ustedes lo conocen como el sarro, ese es el veneno, ¿sí? Si tiene sarro, tiene veneno, ok. Entonces, y la instalación es difícil, no crean que es fácil, es difícil. Hasta yo he cambiado muchas plantas de esas y para mí pues es más sencillo, pero es difícil. Entonces, da flojera, dice uno, que me va a llevar todo el día instalando la planta y voy a dejar sin agua en la casa. Entonces, si, como es difícil, pues precisamente uno le piensa. Y cuando tiene uno tiempo no se acuerda. Pero bueno, todos deberíamos de tener una planta de esas. Y con eso se soluciona el problema. No se soluciona el problema. Por lo mismo, solucionan el problema del agua que van a tomar. Porque acuérdense que esa planta va produciendo cierta cantidad de litros por hora. Nada más. Y si tiene su depósito, pues ahí depositará cierta cantidad de litros. Pero no pueden estar lavando los trastes con esa agua, pues no es suficiente. Entonces, al lavar los trastes, al bañarse, al lavarse los dientes, al lavarse cualquier parte de su cuerpo, se están contaminando con el agua envenenada. Que alguien va a decir, doctor, pero ¿por qué no se advierte a la población que estamos... No se advierte a la población porque luego los mexicanos somos bien chapuceros, Cambiamos los estándares, vamos a decirlo así. O sea, si para los Estados Unidos el valor que debe de tener la cantidad de arsénico en el agua es de este tamañito, pues para los mexicanos, pues es de este tamañote, ¿verdad? Y la norma oficial mexicana sencillamente se acopla para que nosotros podamos envenenarnos muy a gusto y sin que nos sintamos que nos remuerda la conciencia. ¿Sí me explico? O sea, no están estandarizadas las normas norteamericanas ni mexicanas, a pesar de que nosotros les mandamos los alimentos a ellos. Obviamente las empresas que mandan los alimentos a ellos, pues los mandan con su estándar, pero los alimentos que se venden aquí en la laguna, aquí en todo México, pues tienen más veneno que los que se van a Estados Unidos, es obvio, ¿verdad? Porque son normas diferentes. Y eso ha traído muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque
no es posible que los mexicanos nos envenenemos a nosotros mismos. Y yo siento que esa revisión de esa norma es importante. Ahora, todos estábamos muy contentos porque ya ve que esta mega obra que van a poner para traer agua ya potable del río Nazas, ¿verdad? Y tratarlo, y que nosotros ya tengamos en toda la región lagunera agua potable, que nos bañemos con agua potable, que podamos tomar esa agua potable, que nos lavemos a gusto los dientes y nuestra ropa, porque luego la ropa también se queda contaminada de arsénico y lo absorbemos por la piel. Entonces, ya con agua potable, qué padre, ¿eh? Qué padre, ¿no? Pero resulta ser de que pues los intereses económicos, intereses políticos, ha evitado que esta planta se construya. Ahorita está otra vez detenida la obra porque ya metieron 4 amparos porque no están de acuerdo los campesinos de cómo se va a distribuir el agua, ¿verdad? Entonces, es increíble que se perjudique a toda la región, a todos los pobladores, ¿verdad? Y que se nos siga envenenando. Claro, no es el único veneno que hay, ¿verdad? Hay venenos en los alimentos por todos lados, pero de todos modos, esto es muy importante. Esto es muy importante porque muchos padecemos de insuficiencia renal debido al arsénico y no nos damos cuenta. Y en un principio decíamos, es que los laguneros no tomamos agua, confundimos la sed con el hambre o el hambre con la sed. Y es no, el problema es que nos estamos envenenando con el agua, ¿verdad? Porque a pesar de que la solución neoliberal es que ustedes tomen agua de garrafón, no es la solución completa, ¿verdad? Ay, Dios mío, hay mucho que hablar sobre esto. Aguas potables, sucia, contaminada. El agua alcalina. Hay gentes que dicen que hay que tomar agua alcalina porque es más saludable. ¿A quién se le ocurren esas tonterías? Si el agua potable debe tener un pH porque tu cuerpo tiene cierto pH, ¿no? Ni modo que te alcalinice tu cuerpo, imagínate, te morías. Si tomabas agua alcalinizante que alcalinizara tu cuerpo, pues te morías. Es una tontería. Pero sí favorece el estado anémico, como lo comentaron ahorita. ¿Verdad? Las aguas negras son un buen fertilizante. Las aguas negras se utilizaban en México como fertilizante, precisamente aquí en la laguna se utilizaban como fertilizante. Pero ustedes saben los problemas de salud que teníamos, ¿no? Gigantes. Pero con la entrada del TLC, entonces se tuvieron que quitar las aguas negras para regar los alimentos, porque imagínense donde los gringos encuentren Escherichia coli en un tomate, hacen el escándalo del mundo, ¿verdad? Y ya bloquean la entrada de tomates a Estados Unidos. El drenaje pluvial. La laguna no tiene drenaje pluvial. No es como aquellas ciudades en donde llueve y el agua se va por las alcantarillas, ¿no? No tiene drenaje pluvial. De hecho, hay mucha gente que pone drenaje en el patio de su casa. Eso está completamente prohibido, que conecten ustedes el patio de su casa al drenaje del municipio, porque sobrecargan las líneas cuando llueve, porque el problema es que aquí nunca llueve. Por eso no hay drenaje pluvial, porque pues, para que llueva es extraordinario, ¿verdad? Y cuando llueve, pues se inunda todo Gómez y todo Torreón y todo Lerdo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos drenaje pluvial. Alguien va a decir, pues es necesario. Pues no es necesario. No es necesario. El costo de la obra sería gigantesco para que estuviera siempre vacío, ¿verdad? Entonces, por eso no hay drenaje pluvial aquí en la laguna, ¿verdad? Relleno sanitario, viviendas de interés social. Es que es increíble lo que manejan ustedes ahí. Oye, por cierto, Ramiro, ¿cuáles barridas? Se llaman barriadas de barrios, no barridas. Que tú no eres gente de barrio. Ramiro, ¿dónde andas? Aquí. Pues con tanto libro que tienes allá atrás, sí has de ser acá desde ti.
del campestre o de las Rosas, ¿no? No eres de barriada, nosotros somos de barrio, carnal, por eso sabemos que es una barriada. ¿Verdad? Oye, entonces, el problema de las viviendas de interés social es bien grande. Llegó a ser, mira, la corrupción en México siempre está a favor de las gentes que tienen muchos billetes. Estas personas que se dedicaban a construir casas de interés social, en un principio tenían casas más o menos decentes, de terrenos de 10 por 20, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando mi hermano, que en paz descanse, mi hermano, el ingeniero Gutiérrez, compró su casa en Filadelfia y que fuimos a verla, todos dijimos, uy, no, hombre, esta casita está pero micro, es una microcasa, ¿verdad? Acostumbrados a las casas que teníamos antes, no muy grandes. Y vamos en Filadelfia y vemos una casa de 10 por 20 y se nos hace una microcasa. Pues por hablador, cuando yo compré mi casa de interés social, me tocó de 7 por 17. ¿Sí? Y espérense, las casas cada vez más pequeñas y de más mala calidad. Una vez fui a ver unas casas aquí a una colonia que se llama San Antonio. Es increíble, pero entras a la casa, ves la sala, comedor, cocina, que es lo mismo, y luego está el patio que mide 1 metro de ancho. Pero apenas entras a la casa y ves el patio, o sea, no puede ser. No puede ser. Yo eso fue hace muchos años que me impresioné con esas casas de ahí de San Antonio. Pues después conocí otras casas acá por Hamburgo. Unas casitas pequeñitas que tienen de frente como 3 metros y de profundidad tienen como 5 metros. Es increíble, increíble. Y que en esa casa haya 3 recámaras, un baño, escaleras, sala, comedor y cocina. Es increíble que quepa todo eso ahí. Increíble. Me quedé yo, pero con el ojo cuadrado cuando conocí esas viviendas de cerca de Hamburgo. Me dio risa, porque dije, ¿cómo puede llegar la corrupción a este grado? Y carísimas, por cierto, ¿eh? ¿Cómo puede llegar la corrupción a estos grados? Ah, y luego con bardas dúplex. ¿Sí saben cuáles son las bardas dúplex? La mitad de la barda es del vecino y la otra mitad es tuya. O sea, ¿cómo pudo llegar la corrupción a ese grado de permitir ese tipo de situaciones? ¿Verdad? Gracias a Dios, en los últimos años que yo compré ya una casa acá atrás, ya no había ese tipo de corrupción, o sea, las normativas ya empezaron otra vez a regresarse, ¿no? Y yo siento que todavía falta mucho por hacer para combatir ese tipo de corrupción y que te vendan una casa de ese tamaño, de esas dimensiones que les acabo de platicar en 200, 300 mil pesos, o sea, es un robo, ¿verdad? Y yo creo que mucho se tiene que hacer en esa parte, porque ahí es donde nace la violencia, ¿eh? Ahí es donde nace la intolerancia, la violencia, en el hacinamiento y la promiscuidad. Y ustedes lo comentaron ahorita también. Ahora, eso de las viviendas, de que hay que planear dónde se deben de poner las colonias y todo eso. Ustedes saben que en el pasado eso no existía. Ustedes saben que había paracaidismo, ¿verdad? Y vemos colonias de paracaidistas, muy bonitas las colonias, por cierto. Se supone que los paracaidistas eran gente pobre que no tenía para comprar un terreno, iba y se apropiaba de terrenos que no eran suyos, ¿verdad? Para construir su casa. Y resulta ser que se trataba de pura corrupción como siempre, ¿no? La CNC, el PRI, todos esos movimientos
juntaban gente e invadían un terreno, las gentes ponían ahí su chocita en el terreno, después el gobierno conseguía que los particulares pues se los vendieran a precios muy baratos, y luego después vendían el terreno a gente rica. Y luego se iban y invadían otro lado, invadían otro lado, invadían otro lado, ¿no? Y así nacen colonias increíbles, como la colonia que tenemos aquí en Lerdo, no sé cómo se llama esa colonia, que está en el mero lecho del río Nazas. Es increíble, pero es un terreno federal, porque luego ese es otro problema, la invasión de los terrenos federales. Los terrenos federales normalmente están hechos para evitar accidentes, ¿sí? ¿Cómo puedes construir en el lecho del río? Pues ahí hay una colonia completa en el lecho del río, ahí en Lerdo, ¿sí? No sé si ustedes se van así por todo la calle de Agustín Castro, se van derecho, pasan Sams, se siguen derecho, ¿verdad? Y luego suben un cerrito así que es el Campestre, suben el cerrito del Campestre, y ahí en ese cerrito empieza el lecho del río Nazas. Y vuelven a bajar, ahí hay una gasolinera, una gasera, ¿sí? Y toda la colonia esa, que incluso hay los juzgados del gobierno del estado de Durango, están ahí los juzgados, qué increíble que estén ahí, en esa colonia. Esa colonia está en el lecho del río Nazas. Y bien me acuerdo, porque yo de joven un día le robé el coche a mi padre. Y me fui y me metí ahí y se me atascó el carro. No había absolutamente nada ahí, no había nada. Era el lecho del río Nazas. Se me ocurrió meter el coche de mi padre. Se me atascó y no lo pude mover. Ahí lo dejé. A eso sí, con las lucecitas de esas intermitentes encendidas para saber dónde había quedado el coche, porque fui por mis amigos para que me ayudaran a sacarlo, ¿no? En aquellos tiempos no se robaban los coches, más que nosotros, chavos. ¿Verdad? Entonces, y me acuerdo bien de esa colonia porque ahí se me atascó el coche y batallamos para sacarlo y todo, porque era el lecho del río Nazas, y ahí hay una colonia. Es increíble lo peligroso. Acá también, por Coahuila, en el lago de Mairán. ¿Ustedes conocen el lago de Mairán? Es impresionante, bien bonito, está. De agua no tiene nada, obviamente, no tiene nada. Pero la gente ve que el terreno es plano, parejo y es muy grande, pues va y construye o lo invade, ¿no? Lo construye ahí. Y cuando llueve mucho, se llena de agua. ¡Qué barbaridad! ¿A quién se le ocurre construir ahí? Pues la gente que tiene necesidad, ¿verdad? Así también está acá una colonia que está acá por la otra Soriana Centenario, también Jacinto Caneco, no se me acuerdo cómo se llama, también está construida, pero no vamos lejos. La misma calle esa Vergel famosa, aquí en Gómez, está construida en los terrenos del ferrocarril. Al ferrocarril invadieron sus terrenos. Y toda esa calle, es más, cuando viene uno acá de Filadelfia, que da vuelta uno a la izquierda, pasando las vías, esa calle no debería de existir, pero existe. Es un riesgo, imagínate que se descarrile un tren y matadero de gente que va a ser por ahí. Era precisamente por eso que no se podía construir ahí, y ya todo el mundo construyó y hay hasta calles. O sea, la corrupción es grande, ¿no? Es grande, qué barbaridad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Más que rogarle a Dios que nos ayude. No hay de otra, ¿verdad? Muy bien, chicos. Aquí le vamos a dejar y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Con la última parte del trabajo. Muchas gracias por su intervención, Ramiro, ¿eh? Hace falta barrio. Traigo más barrio de lo que aparenta, no se preocupe. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ándale, pues. Ok, chicos. Nos vemos, pues, el miércoles. Pórtense bien y no hagan travesuras, por favor. ¿Sí? Gracias, doctor. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias, doctor.